bosque de esos condados cuando ocurrieron los asesinatos. Los homicidios se remontan a 1989, el último en abril de este año. Quien cometía estos homicidios jugaba al gato y al ratón con las autoridades. Y estaba muy confiado en que era más listo que todos. Me escribió una carta diciendo, si vas a cometer un delito desplenable, consigue una AK-47 y 10 cargadores curvos de 30 cartuchos y eliminas a unas miles de personas. Me habría gustado hacer eso. Oh, bueno, en retrospectiva, siempre todo es perfecto, dicen. Las víctimas estaban cazando o pescando y todos murieron por herida de bala de un rifle de alto calibre y largo alcance. Tenían una foto de él y preguntaron, ¿conoce a esta persona? Y dije, sí, es mi tío Tom. Es increíble, pero tenemos un asesino serial en la familia. Creo que mató a más gente de la que se piensa. Estoy aquí parado, subió a la colina y empezó a caminar hacia mí. Nunca me vio, tuve que volarle los sesos. Era casi como un juego para él. Creo que disfrutaba del juego que se había armado. Sabíamos que íbamos a contrarreloj. Era una cuestión de tiempo antes de que apareciera la próxima víctima. Yo soy víctima de un asesino serial. Soy la víctima que nadie vio. Estuve en prisión durante 21 años por algo que él hizo. Mentalidad asesina. Mi nombre es Jeff Titus. Soy de Battle Creek, Michigan. El 17 de noviembre del 90, 2 cazadores aparecieron muertos a poco más de 50 metros del límite de mi propiedad. Los cazadores fueron cazados el 17 de noviembre de 1990, cuando alguien les disparó en el coto de casa de Fulton State. Chef Titus tiene cargos por posesión de armas y homicidio de Doug Stess y Jimmy Bennett. Stess y Bennett eran amantes de la vida al aire libre. Les gustaba cazar y ambos murieron con un disparo en la espalda. Se ha encontrado un arma al oeste de la propiedad del señor Titus. Me encerraron por 2 asesinatos y me dieron 2 sentencias perpetuas sin libertad condicional. No podía creer lo que sucedía. Sabía que no había hecho nada, pero allí estaba, en prisión por homicidios que yo no había cometido. Perdí una granja que tenía de más de 30 hectáreas. Perdí a mi esposa, perdí a mi única hija. En definitiva, perdí todo. Sabía que alguien se había salido con la suya y que me estaban incriminando a mí. Me preguntaba quién era el verdadero asesino. El 14 de marzo recibí una llamada de la oficina del alguacil del condado de Knox. Me dijeron que tenían un homicidio en Wales Creek Dam. Un individuo de nombre Claude Hawkins. El señor Hawkins era mayor, una hermosa familia, tenían hijos adultos. Era un hombre maravilloso, buen vecino, y este era uno de sus lugares favoritos para pescar. Alguien vino y le disparó una vez en la espalda. Y lo dejó allí tirado. Por la forma en la que lo encontraron, no había indicios de que supiera que había alguien a sus espaldas o que iban a dispararle. Alguien que estaba de pesca, concentrado en el agua y en sus cosas, no se da cuenta si viene alguien. No tenemos testigos, no hay casquillos, no quedó ningún tipo de evidencia en el lugar. Su familia, sus amigos, sus vecinos,
sus compañeros de trabajo, ni un solo problema con ninguno, ni nada parecido. Llegamos a la conclusión de que el señor Hawkins había sido asesinado seguramente por un extraño. Y el detective a cargo me dijo, recuerdo bien que habían tenido un par de homicidios en los últimos años muy parecidos a este. Por herida de bala, estaban cazando, pescando y creo que eran casos no resueltos. El homicidio de Donald Welling. Eso fue el 1 de abril de 1989. El señor Welling estaba caminando por un sendero cuando alguien le disparó con un rifle de alto calibre. El siguiente homicidio que tuvimos fue el de Jamie Paxton. Sucedió el 10 de noviembre de 1990 en el condado de Belmont. Lo encontraron muerto en un campo no muy lejos de la carretera. Había recibido varios disparos también de un rifle de alto calibre. El señor Loring estaba cazando el 28 de noviembre de 1990. Le dispararon en la cabeza. Su gorra había volado unos 6 metros. Y es cuando empezamos a atar cabos. Todos los homicidios eran similares. Un disparo de un rifle de alto calibre, sin casquillos, ni testigos, ni enemigos, muertos por un extraño. No había conexión alguna entre las víctimas. Eso era un misterio. ¿Por qué esta gente? Nunca encontramos nada que vinculara a las víctimas en nada ni con nadie. Solo amaban el aire libre. Se hizo evidente para todos que hablábamos de un asesino serial suelto y pensábamos que elegía a sus víctimas al azar. El hecho de que hubiera un asesino serial era algo aterrador para todos. Queríamos movernos lo más rápido posible para poder prevenir que otra persona inocente perdiera su vida. Pero unas 2 semanas después del homicidio de Claude Hawkins, tuvimos otra muerte. No hay un arma en el lugar. ¿Allí estaba su gorra? Sí, no movimos nada. Se ven las huellas de un vehículo aquí y allí. Un individuo con el nombre de Gary Bradley había muerto por un disparo de un rifle de alto calibre. Era una buena persona que estaba pescando. Parecía ser que había recibido 2 disparos por la espalda. No había casquillos ni testigos. Todo se veía muy similar. Estaba más que claro que cualquier día, en cualquier momento, se cobraría otra víctima. Por estas fotos de Ohio, se les disparó por la espalda o de frente con un rifle de alto calibre. Sin testigos y sin casquillos. Los dejaron allí muertos. Y luego están los 2 asesinatos por los que me encerraron. Hay muchos elementos similares en las muertes. Lo siento mucho por ellos y sus familias. Es horrible saber que les disparó y los dejó allí. No tiene respeto alguno por la vida humana. Fue un hombre enfermo el que hizo esto. Que no le importó. Todo lo que quería era salirse con la suya. Y lo logró durante mucho tiempo.
Cuanta más información se tiene sobre por qué lo hizo o qué estaba pensando, más cerca estamos de meternos en la cabeza de esta persona y tal vez hasta de prevenir algo. Suponíamos que este individuo tenía al menos 30 años de edad. Parecía haber una cierta madurez en cómo se cometía el delito. Una persona muy joven, sin experiencia o conocimiento, no habría retirado los casquillos. El hecho de que los homicidios siempre fueran durante el fin de semana generalmente dice que esa persona tiene un trabajo. Creíamos que había una posibilidad concreta de que tuviera una familia. Muchos asesinatos casi siempre son a corta distancia. Esto era diferente. Estos disparos venían de un lugar distante. Cuando se le dispara a alguien de lejos, sobre todo en la espalda, significa que si estuviera en un bar y tropezaras con esta persona, en lugar de querer pelear contigo, te ignoraría y luego iría al estacionamiento a romper tus neumáticos. No había nada en su perfil que indicara que tenía intenciones de detenerse. Y si no nos movíamos rápido y no dábamos con un sospechoso, más personas inocentes morirían. ¿Usted estaba al tanto de que había un asesino serial en Ohio? No. ¿No se había enterado de...? Nada. No noté nada fuera de lugar. Pero el perfil era tan claro. A mi tío le gustaba estar solo. Le encantaba emborracharse y andar con 2 o 3 armas encima. Tenía un trabajo muy básico por su nivel de inteligencia. Trabajaba para el Departamento de Servicio Público de Agua de la ciudad de Kenton. Y uno de sus chistes era, literalmente, hay que morir o matar a alguien para perder este trabajo. Era muy hosco con su familia. Nunca lo vi mostrar afecto por nadie ni por nada. Pero creo que no tenía ni idea. Creo que era la forma en que fue criado. Mi tío casi no tuvo nada de influencia de sus padres. Su padre falleció cuando era pequeño y su madre, era alcohólica. Nadie le enseñó que estaba bien y que estaba mal. Pero ¿alguien pensó que estaba matando gente? No. Alguien envió una carta al Times Leader, el periódico del condado de Belmont, diciendo que era el asesino de Jamie Paxton. Cuando leí la carta, me cayó como un balde de agua helada. Podíamos escuchar al asesino. La carta dice, estimado editor, soy el asesino de Jamie Paxton. No se sientan mal por no resolver el caso. No tenían ninguna pista para empezar su investigación. Sin motivo, sin arma y sin testigos, es imposible resolver estos crímenes. Una de las cosas que creo que suelen pasar por alto en el análisis de los asesinos seriales es el elemento del aburrimiento. Y suelen ser personas extremadamente inteligentes los que se sienten incomprendidos y faltos de estímulo. Creo que en el caso de este homicida, él quería hacerlo un poco más riesgoso, excitante y estimulante. Escribir esta carta cumplió ese objetivo. Es una persona muy narcisista. Al desorientar a la policía, pudo sentir que era bastante especial. Es el juego del gato y el ratón.
Es decir, aquí estoy, atrápame si puedes. Burlándose de las autoridades, con un aire superior les decía, no se sientan mal por no poder identificarme porque nunca lo harán. Soy alguien promedio, con una familia, un trabajo y una casa como cualquier otra persona. Algo en mi cabeza hace que me vuelva un asesino despiadado, sin conciencia. Creo que le resultaba emocionante, había algo de satisfacción, eso de declarar que era como cualquier persona, que no tenía nada que pudiera llamar mucho la atención o que pudiera llevar a las autoridades a resolver el caso. Es una persona de la que podríamos sospechar que es un asesino serial. Estaba bien camuflado. Y sí, realmente pensaba que dispararle a alguien era como jugar al tiro al blanco con una lata. Con lo cual pensaba, ¿cómo puedo cometer estos asesinatos y jugar al gato y el ratón con las autoridades sin que me descubran? 5 minutos después de matar a Paxton, ya estaba bebiendo cerveza. Dispararle a Paxton fue igual que disparar a una lata en un basurero. Es agresivo hacia la gente que tiene el dolor de una pérdida. Decir que se sentía exactamente igual que disparar a una lata en un basurero, sabía muy bien el impacto que generaría en los que leyeran la carta, y no fue por casualidad que agregó esa oración tan agresiva. Me sorprendió lo directo que fue. Es muy egocéntrico e incapaz de sentir empatía por otras personas. Era alguien que quería deliberadamente despistar a la policía y hacerse difícil de detectar. Llega a TNT la noche del cine y las series. Sabíamos que la temporada de caza comenzaba en noviembre. Y así habría más oportunidades para matar. Cazadores y pescadores se estaban poniendo nerviosos. Es temporada alta en la caza. Aunque este año, tanto cazadores como pescadores estarán alertas por miedo al asesino serial. Cualquiera que quiera salir a cazar se está arriesgando. No sé nada sobre este demente, pero es aterrador. No se sabía qué vendría después. Si no nos movíamos rápido, tendríamos más víctimas. Nos llamó un hombre y nos dijo algo que parecía una típica pista. Tengo un amigo que se llama Tom Dillon. La verdad es que encaja con el perfil. Era un hombre blanco, 42 años de edad. Vivía muy cerca del lugar donde ocurrió uno de los homicidios. Más hablaba con él, más convencido estaba de que estábamos encaminados. Richard Fry era su amigo más cercano desde la escuela secundaria. De tanto tiempo que pasaron juntos, creo que llegó un momento en el que Richard Fry se dio cuenta de que Tommy se estaba guardando algún secreto. Mire esto. Es una transcripción de la declaración de un testigo. Hace unos años, Tom y yo tuvimos una charla sobre asesinos seriales y él dijo, bueno, no es muy difícil, si salgo, le disparo a alguien en una zona rural y lo dejo allí. Nunca me encontrarían porque no hay motivo. Este es exactamente el patrón que el señor Dillon dijo que utilizaría si se volviera un asesino serial. El tipo me tenía aterrado para ese momento. Sí, ese es mi tío. Cuando era niño me llevaba a hacer cosas que un niño de 10, 11 o 12 no debería hacer. Íbamos al bosque a matar sapos, solo así nomás, solo por matarlo. O salíamos con botellones llenos de gasolina. Encendíamos un trapo y el trapo se prendía fuego. Y luego le disparábamos al botellón. Creo que fui lo suficientemente listo como para notar que esas no eran cosas normales.
Esta es una página de mi informe que resume mi evaluación de Thomas Dillon. En diferentes instancias durante mis entrevistas con él, fue muy explícito en la conexión entre primero matar animales y eventualmente matar personas. En un momento llegó a decir, son todos lo mismo, matar a una ardilla, matar a un hombre, son dos organismos vivientes. Continuó en este testimonio con una pregunta retórica. ¿No se sentiría distinto si hubiera una diferencia entre matar a una ardilla y a un hombre? ¿No sentiría algo de culpa por matar a un hombre si hubiera una diferencia? Los sábados y domingos por la mañana compraba cerveza y salía a conducir. A veces se detenía y cometía actos de violencia. Este tipo era un aula criminal en sí mismo. Les disparaba a medidores de luz, medidores de agua, señales de detención. Hacía todo tipo de cosas destructivas. Ese era su modus operandi. Disparar a carteles y cosas por el estilo. Eso le encantaba. Creo que el oficial que lo seguía, cuando se lo seguía, podría verlo precisamente detenerse en un campo y hay una vaca pastando. Él solo saca un arma y directamente le dispara aquí. ¿Por qué? Cuando Dillon hablaba de su largo historial destruyendo cosas, simplemente decía, era una máquina de destrucción. Quería destruir cosas. Era un entretenimiento para él. En ese momento, no teníamos evidencia directa que lo atara con ninguno de los homicidios. Eso no es suficiente para conseguir una orden de arresto. Había que moverse rápido. Si no trabajábamos juntos y rápido, otra persona iba a morir. Recuerdo un fin de semana. Dillon empezó a conducir como lo hacía siempre. Teníamos un avión que nos decía a dónde estaba yendo Dillon. Así podíamos mantener cierta distancia. Y de repente, desde el avión nos dicen, hay alguien corriendo en la carretera. Dillon se acerca a esta persona, disminuye la velocidad. Mi compañero y yo nos miramos y dijimos, oh, ¿qué irá a hacer Dillon? ¿Querrá matar a esta persona? Inmediatamente nos invadió el pánico. Tenía un botón para mi sirena y estaba por presionarlo. Tenía un pánico atroz. Dillon llega a una señal de detención. Frena. Pensamos que estaría tomando una decisión. Si avanzaba y la mataba o si la dejaría vivir. Fue uno de los momentos más intensos de toda nuestra vigilancia. Recuerdo que yo miraba mis manos y estaban pegadas al volante por toda la tensión que tenía. Luego, desde el avión dicen, Dillon está girando a la derecha, se aleja de la corredora. Tal vez no estaba de humor en ese preciso momento como para matar a alguien. Gracias a Dios no quiso matarla. Creo que Dillon quería hablar con nosotros para averiguar hasta dónde sabíamos. Quería saber qué tan en problemas estaba. Creo que el estímulo más significativo para Dillon era la emoción del juego.
y que él entendió desde el comienzo que había muchas posibilidades de que no tuvieran suficiente para condenarlo. Dillon era suficientemente inteligente, perceptivo y estratégico como para pensar, encuentra lo que puedas y luego decides qué quieres hacer. Teníamos una caja con material, un grabador. El plan que teníamos era empezar por mostrarle las fotos. Estas son algunas fotos que puede mirar. ¿Son fotos de las víctimas? Démosle una mirada a algunas de estas fotos. No son imágenes agradables. No quiero mirar más fotos después de ver aquella. En su cabeza hacía, creo, todo lo que él pensaba que haría una persona normal, que es, oh, no me muestren más fotos, son desagradables. Pero en el fondo piensa, oh, miren, qué bueno. Eso lo hice yo. Es importante en una entrevista evitar decir, bueno, usted es un hombre despreciable. ¿Cómo puede hacer esto? Hay que dejarlo hablar. Señor Dillon, no estamos investigándolo bajo ningún concepto. No es nuestra intención. Lo que tenemos es que básicamente usted es una buena persona. Sale a manejar, bebe alcohol. Y creo que lo que pasa es que el lado oscuro se apodera de usted y comienza a hacer cosas que normalmente no haría. ¿Es esto correcto? No voy a admitir nada. Yo no hice nada. Puedo parecer un buen candidato, pero yo no hice eso. Creo que disfrutaba de las idas y vueltas como en un juego de ajedrez. Si piensan que soy el delincuente, tendrán que probarlo en la corte. Míreme a los ojos y dígame que no. Yo no maté a nadie. Hice muchas cosas disparatadas, pero nunca maté a nadie. Eso fue lo más confrontativo que escuché de él. Definitivamente mantenía su postura. Y yo pensé que confesaría inmediatamente. Entonces no nos dice que no está involucrado. No lo hará. No voy a admitir nada de ninguna manera. Me decepciona, Tom. Pues no me importa. Muy decepcionado. Fallamos. Creo que no confesó porque no le mostramos nada concreto que lo atara específicamente a él con los casos. No teníamos suficiente evidencia para poder conseguir una condena. ¿Qué haríamos entonces? El domingo después de Acción de Gracias, el FBI vino a mi casa. Y no es que yo aseguraba, oh, no es posible, no, tienen al tipo equivocado. Pero no pensé que pudieras hacer esto. Es decir, vamos, no es, al menos no está tan loco. Todavía creía en su inocencia. Totalmente. Sí, por supuesto creía en su inocencia. Es mi tío. Una vez que arrestamos a Dillon, él me llamó. Recuerdo la primera vez que recibí un llamado de él. Me dijo, hola, soy Tom Dillon. Pensé que podía llamarlo y ver qué está pasando. Está tanteando para ver dónde estamos. Pienso que disfrutaba mucho de este juego. Cada día tiene más y más confianza, no solo en sí mismo, también en la falta de evidencia en su contra. No podíamos hacer que confesara nada. Si no teníamos suficiente evidencia para atraparlo por uno de los homicidios, tendríamos que diseñar un plan para avanzar desde este punto.
recibimos un llamado de alguien que nos dijo que había comprado un Mauser sueco a Dillon en una feria de armas en Maslon, Ohio, y todavía estaba en posesión del arma. Dillon podía ser condenado a muerte. Ahora estábamos en control. El tono de las llamadas cambió después de esto. Estaba claro que teníamos una posición de ventaja. Me dijo, no quiero la pena de muerte. Dije, bueno, queremos resolver todos los casos, Tom. Y contestó, tengo esperanzas de que podamos llegar a un arreglo que nos satisfaga a todos. Era básicamente un cobarde. No quería la pena de muerte y no podía controlar más la situación. Entendió que para ese momento el juego se había terminado para él. Usted no conocía a Donald Welling, ¿verdad? No. Pensó que me detenía a hablar con él. Directamente disparé. ¿Usted le dijo algo? No, él me dijo algo a mí. Dijo, ¿qué tal? Y le disparé, ni bien dijo eso. Poder escuchar qué había sucedido en cada caso era estremecedor, fascinante. Había insensibilidad allí, simplemente no tenía remordimientos. ¿Por qué mató a Kevin Loring ese día? No lo sé, algo se apoderó de mí. Fue un impulso del momento. Un impulso del momento. Una voz que le hablaba. No ve a la gente como gente. La ve como algo para matar. Tal como una ardilla o un conejo, una serpiente, un insecto o cualquier cosa, la gente es lo mismo. Sin compasión, sin misericordia, nada. ¿En qué parte le disparó? En medio de los ojos. Su gorra voló en ese momento unos 6 metros. Sabía que tenía que volarle la cabeza. Imagino que fue un buen tiro. Por eso estamos aquí, ¿no? Eso es muy raro. Decir, por eso estamos aquí, ¿no? Es interesante lo directo que es. Es decir, no hay emoción en su voz, no hay... Es horrible. Llegamos a Gary Bradley. Sí, estaba pescando a un lado de la carretera. Me vio y me saludó. Lo saludé. Habrá pensado que sacaría mi caña de pescar o algo así. Saqué el rifle, le disparé en la espalda y se cayó. Es exactamente como lo recuerdo. No intentó minimizar nada de lo que hizo. No puso excusas. Sabemos que Dillon es responsable por los 5 homicidios. Y se me cruzó este pensamiento que decía, detente, retrocede y mata a este tipo. Hay que revisar otros casos con la misma historia. Uno se pregunta, ¿habrá más? Llega a TNT la noche del cine y... Estábamos interrogándolo, teníamos su confesión y le preguntamos si tenía algo más para decir. Simplemente soltó, sí, hubo un incidente en 1980. Estaba conduciendo y vi a este tipo de espaldas al ventanal de su casa, sentado en el sofá. Y me surgió este pensamiento que decía, frena, retrocede y mata a este tipo. Se escuchó un disparo y sentí que me electrocutaba. La bala se partió en 2 pedazos. Ambos dieron en mi espalda. Fue muy impactante porque no sabíamos qué hubiera sucedido. Encontramos 2 casos en Michigan que
eran bastante similares. Los cazadores fueron cazados el 17 de noviembre de 1990, cuando alguien les disparó en el coto de caza de Fulton State. Los de Michigan, en los que murieron 2 cazadores. Ese no era Dillon. Él buscaba víctimas solas. Preguntamos a Dillon repetidas veces si había más casos. Negó tener relación alguna en otros casos que no fueran esos 5 que había confesado. Me arrestaron por asesinato porque encontré el arma perdida. No sabía que el condado de Ohio le creía a Thomas Dillon. Sé que soy inocente. Siempre supe que era inocente. No lo hice. Quiero mostrarle este dibujo. Es muy extraño, es mi tío. ¿Cree usted que si veía esto en aquel momento, lo habría conectado? Puede ser. Si hubiera visto esto en aquel entonces, habría dicho, sí, es él. Puedes verlo y darte cuenta de que son tan similares que impacta. Y eso podría haber aclarado todo el caso en ese momento y yo no habría ido a prisión. Conocí a Tom Dillon en prisión. Tom estaba en la celda de al lado. Simplemente empezó a hablar del tema. Dijo que fueron 2 cazadores. Él estaba caminando por el bosque y les habló. Cuando ellos lo saludaron, les disparó. Era muy directo y estaba muy tranquilo para haber matado gente. Tal vez era porque no lo habían condenado por eso. ¿Cómo es que llegó usted a los investigadores? Le pedí a mi abogado que los contactara y vinieron a verme. ¿Se mostraron interesados en lo que contaba? No mucho. Ellos nunca volvieron a verme. No tuve más contacto. Me sorprendió que no tuvieran más interés. Los detectives siguen pensando que tienen al tipo correcto. ¿Cómo se llama el que está preso? Jeff Titus. Jeff Titus. Nunca investigaron. Oh. Bueno, eso me angustia bastante. Enterarme que se dijo esto y que no se interesaron me molesta mucho. Es un asesino serial y no lo investigan a fondo. Creo que Dillon se reía a carcajadas. Se burló de la policía. Cometió 2 homicidios más y no le dan pena de muerte. Estoy seguro de que supo de mi sentencia. No le importó. Él no sintió remordimientos ni nada parecido. ¿Hay alguien más en prisión por alguno de sus crímenes? Hay posibilidad de que sea así. Aún estando en prisión por 5 asesinatos, él ganó el juego. Porque cometió otros homicidios y no cumple sentencia por ellos. Nunca jamás encontramos algo que indicara que mató a otras personas, además de la gente que él admitió matar.
Esta es una carta que Tom Dillon me escribió desde la prisión. Está fechada el 30 de junio de 1994. Dice, nunca le conté ni a usted ni a Trombaitas muchas de las cosas que sucedieron o que hice. Tal vez algún día entre más en detalle sobre los primeros años. Y lamentablemente, como nunca fui a verlo nuevamente, me quedó la intriga hasta el día de hoy. Con todo lo que sabe hoy sobre Michigan, ¿siente que Dillon puede ser el homicida de esos 2 hombres? Seguro. Seguro, y de 50 más. ¿Cree que mató a más de 5 personas? Sí. ¡Susan! Bienvenido a casa. Gracias. Oh, les debo Me alegra tanto. verte. Evidencia que no teníamos hasta ahora del caso que involucra a Chef Titus cuenta con 30 páginas relacionadas a un sospechoso alternativo, Thomas Dillon. He pasado 22 años esperando este día, que nunca debería haber pasado en primer lugar. Cuando salí de prisión, ellos no sabían si era verdad o si era un juego o algo así, y me preocupaba que quisieran atraparme y encerrarme. Ya llevo 6 meses afuera, y estoy aprendiendo a reconocer mi vida y a reinsertarme en la sociedad. Es fuerte. Este es Thomas Dillon, el hombre que me costó 21 años de mi vida, y para mí es una total basura. Y yo ya no quiero verlo. No quiero nada por todo el mal que trajo a mi vida. Me convirtió en una víctima. En una de nuestras conversaciones mencionó una serie de asesinatos de los que él se había enterado, de unas prostitutas que trabajaban en un taller en Ohio. Ese es Thomas Dillon. Creo que es fuerte la posibilidad de que haya matado gente que nunca confesó haber asesinado. Solo 5 homicidios, una tentativa de homicidio, es lo que nos contó. Al día de hoy es lo que creo que hizo. Algún día me gustaría ir a ver a este agente del FBI y preguntarle por qué le creyeron. ¿Por qué tomaron por sentado todo lo que dijo? Le diría que pienso que falló en su trabajo. Dejó que Dillon ganara. Le dijo a la policía lo que querían escuchar. Obtuvo lo que quiso, una vida en prisión, sin pena de muerte. Él falleció y con él desaparecieron todas las cosas que él hizo. No debían creerle a un asesino serial. Se salió con la suya.